que nos preocupan ayer sobre el carácter con Antonio Fanté, los otros días con dos psicólogas acerca de los prejuicios que hay sobre las enfermedades de la mente. Y hoy vamos a tener un tema que creo que nos abarca a todos o a la gran mayoría de la población. Porque quien más, quien menos, tiene miedo a algo. Y muchas veces está bien tener miedos, es sano tener miedos. Hay que tener miedo al peligro, miedo al precipicio. Pero muchas veces se convierte en una enfermedad que neutraliza, que termina quitándonos posibilidades, que nos amarga la vida. Así que el tema de hoy es los miedos. Mi invitada es Miriam Vicio, ha estado otras veces, me dice que hace 5 años que no venía, no puedo creer, porque siempre hemos disfrutado de sus visitas. Bienvenida, Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Muy bien, sí. ¿El tema te motivó? Sí, porque es actual, es real, es cotidiano, así que está bueno. Vos trabajás como psicóloga. Yo trabajo como psicóloga en consultorio todos los días y también trabajo en colegios dando clases. Ah, mira. ¿Y te chocás con gente que te viene a consultar por este tema? Sí, todos los días. Todos los días, ¿eh? Y también batallo mis propios miedos. Ah, no me digas que vos Sí, tenés miedo. sí. Yo pensé que los psicólogos no tenían Recién miedo. lo dijiste, que está bueno tener miedo algunas veces y otras veces nos paralizan. Sí, buscaba la palabra esa, Sí, paraliza, y te no me iba salía. a soplar, pero me quedé calladita. No, pero corregime, Bueno, aportame. Sí, está buscaba bien. la palabra paraliza y no me Paraliza. salía. Es cierto, te paraliza, ¿no? Y hay gente que no ha hecho cosas en la vida por miedo. Gente Sí. que no ha hecho viajes por miedo. Gente que no ha cambiado de trabajo por miedo. Gente que no se ha casado por miedo. Gente que se ha casado por Por miedo. miedo. Por miedo a quedarse sola, ¿no? ¿Cuáles También. son los miedos más comunes, Miriam? Uy, está complicado. Porque como ahora están de moda las fobias también, que es como un miedo más exagerado, que después lo vamos a charlar, hay tantos miedos a todo lo que te parezca posible. Pero uno de los miedos básicos desde siempre es el miedo a la muerte. Bueno, tiene razón de ser, ¿no? Por eso. ¿Por qué la gente tiene miedo a la muerte? Porque es una amenaza de lo desconocido. El miedo es esa sensación de peligro frente a algo real o imaginario. Entonces, todo lo que desconocemos nos puede dar miedo. Y muchas veces frente a la muerte algunos no tienen respuesta. Entonces, les genera pánico. Sí. Miedo a lo desconocido. A lo desconocido. Bueno, los cristianos sabemos qué es lo que hay detrás de la muerte. Así que te pregunto, ¿hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? No, justamente te iba a decir. Vos sabés que, ahora vamos a charlar qué es el miedo, pero muchas veces cuando algo no se entiende por el opuesto. A ver. Y hay un montón de escritos de los miedos, de los sistemas neurológicos que lo componen, los circuitos. Pero lo llamativo es que la Biblia, ya hace miles de años, decía que en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que cuando hay amor, no hay miedo. Y nosotros los cristianos tenemos el amor de Dios que nos ayuda un montonazo a no tener miedo. Y más que nada el miedo de la muerte. Pero es triste de descubrir gente, claro, te produce compasión realmente. Los otros días escuchaba un famoso, no los otros días, pero tiempo atrás escuchaba un famoso periodista televisivo hablando de la muerte, ¿no? De este tema, lo aterroriza. Lo aterroriza, sí. Me acuerdo hace muchos años con Salvador de Lutri, estábamos en Radio Mitre, hicimos un programa sobre la muerte. El más allá. Y cuando entró el primer, porque poníamos temas musicales como para cortar un poco el diálogo, y vino el operador y dice, che, no, de la muerte no se habla. No, ese tema no se toca. Como si no lo hablara, no existiera. Pero ahí está.
es una realidad. Pero bueno, vamos a hablar de eso y de muchos miedos. Seguramente la audiencia nos va a ayudar y nos pueden llamar y decirnos cuál es su miedo. ¿Cuál es su miedo? Este, a mí me costaría definirte uno en particular que creo que no tengo. Sí tengo miedo a veces de circunstancias, de situaciones. Pensalo, claro, como amenazas, Ujú, porque el miedo se genera justamente cuando uno se siente amenazado, ujú, en lo físico, en lo emocional, en lo material, en sus seres queridos. ujú. Entonces, pensarlo por ese lado y algún miedo va a aparecer. Bueno, no tengo miedo de lo que le Los pueda pasar, cuidados, de claro. lo que pueda pasar a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Mm. Ahí está en la pantalla, pero usted lo sabe, pero lo digo porque posiblemente haya personas nuevas. Todas las noches alguien se suma y entonces es bueno repetirlo. El teléfono es 11 2 777 0000. Qué lindo número. Ayer estuvo Eduardo Petreca, que fue el que me lo consiguió. 11 2 777 0000. Si usted Fácil. es de fuera de Argentina, usted nos puede llamar a, no llamar, no, mandar un WhatsApp, más 549 11 2 777 0000. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Usted vive atrapada por algún miedo en particular? Capaz que eh, su aporte puede enriquecer, estoy seguro que sí, el diálogo que estoy comenzando a tener con Miriam Vicio. Eh, Hablaste de la muerte, pero háblame de los miedos más comunes, que parecen tonterías, pero que la gente los tiene. La preocupación por el mañana está íntimamente ligado al miedo como resultado de la ansiedad, de que algo va a pasar y no sé qué. Y esa incertidumbre produce miedo. ¿Y cómo se materializa, no sé si es la palabra, el miedo en la Sí, persona? mira, el miedo forma parte de las emociones básicas. Una emoción es una sensación, un sentimiento que me agarra así de forma abrupta y lo invade todo e incorpora el cuerpo también. Entonces tiene distintas manifestaciones porque afecta a todos los sistemas. Nervioso, digestivo, circulatorio, reproductor. Así que cuando tenés miedo puedes tener desde retorcijones, presión alta, eh, palidecer, ponerte colorado. Hay un montón de cuestiones que van como correlato en el cuerpo. De chico, cuando uno tenía miedo, Taquicardia, se hacía pis encima, ¿no? también, Sí. también. Eh, Cuando trabajamos con chicos, uno de los indicadores que le está pasando algo, que tiene miedo, algún mayor o algo le están haciendo, es que se hace pis a la noche. y Literal. literal, no, Sí, sí, se hizo sí, pis encima del miedo. de miedo. Sí. Sí. Los adultos en general, ¿cómo manejan el miedo ese que tienen? Qué buena pregunta. No sé si los manejan. Dice que el miedo te lleva a atacar o a huir. Entonces algunas veces lo manejan siendo agresivos, atacando aquello que les cause esa amenaza. Y otras veces escapándose, no enfrentándolo. Pero eso hace que se vayan aislando de toda sensación, de situación que les resulta amenazante. Entonces te hace una persona aislada. Claro. Yo le, Evitan ir al trabajo, evitan ir al colegio, evitan las personas que le dan miedo, los jefes. claro, y la resultante es aislamiento. Bueno, justamente vos empezaste hablando que está bueno tener miedo, pero todo depende a qué te mueve. Si podés seguir tu vida normal, está bien, pero si eso te paraliza de tal forma que empezás a evitar y a cortar todo lo social, estamos en problemas. Mirá lo que dice María de Mar de Ajó. ¿Está mal que un cristiano tenga temor que en la vejez no tiene hijos, no tenga el sustento necesario ya que no podría trabajar y depender de una mísera jubilación? Es un temor al futuro, un temor a la pobreza, ¿no? ¿Está mal? Para nada, está justamente justificado, porque el origen viene de la preocupación, de los pensamientos. Entonces, como en primera instancia va a aparecer, el tema es qué hace con esa preocupación, cómo la encamina. Claro. O sea, que esté preocupada
no, no está mal. Para nada. Justamente antes de empezar yo te contaba, me preguntabas por mi hijito, que tiene discapacidad. Y vos me decías si yo tengo algún miedo. Y mi miedo viene en pensar qué va a ser de la vida de él cuando nosotros no estemos, cuando no tengamos fuerza, cuando no seamos capaces de... Porque el miedo es lo opuesto a la confianza. Entonces, bueno, mientras confía, mientras tiene buena autoestima, mientras tiene seguridad, va. Pero lo que plantea esta señora está bien porque ella es mayor de edad. Cuando vas creciendo te sentís más inseguro, Claro. con menos recursos personales. Sí. Entonces está bien que aparezca el miedo. El tema es después a quién se lo va a depositar ese miedo. Claro. O qué estrategia se va a armar para. No es un acto de debilidad tener Para miedo. nada, no, para nada. Al contrario, está bueno porque si se da cuenta lo puede enfrentar. Claro. El peor miedo es el que no reconocemos, el que no podemos enfrentar. Entonces, si ella tiene miedo a esto de la vejez, ahora que todavía tiene posibilidades, se puede ir instrumentando cómo va a llegar para enfrentar ese miedo. Tengo miedo a que nunca pueda formar una familia normal, dice alguien que no me dice el nombre. Otro de los miedos. Primero hay que ver qué entiende por familia y después Sí. qué entiende por normal. ¿Qué es lo Normal. normal hoy? Y el miedo dijimos Bueno, que es me esta imagino, sensación yo. de amenaza. Y ahí el tema iría por la soledad. Entonces quizás tiene miedo a estar sola, pero no solamente la familia completa la ¿Por qué soledad. pensaste que es una mujer? Pues porque es el miedo de todas las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, por más feministas que sean y que estén empoderadas y todos quieren formar una familia, porque el hombre es un ser social, necesitamos estar con un otro. Entonces la soledad también está como germen del miedo, es una amenaza a nuestras relaciones, a cómo nos vinculamos, que nos dejen, que no nos elijan, miedo a no ser tenido en cuenta, Sí. miedo a que no nos valoren. Pregunta Adolfo de Caseros, ¿es tan fácil no tener miedo? ¿No es inherente al ser humano el Sí, miedo? es inherente al ser humano porque tiene que ver con el instinto de conservación. Cuando vos tenés miedo, te cuidas. Te lleva a huir, como dijiste vos, los bordes, a lo que te hace mal. Entonces está como constitutivo de la persona. El tema es cuando ese miedo se hace patológico y no te deja avanzar. Así que está bien lo que pregunta. Es inherente al ser claro, humano. sí, está bien. También. Sí, porque a veces a los cristianos se les dice, no tenés que tener miedo. Bueno, no sé de dónde sale esa... No sé dónde lo sacaron, por eso empecé diciendo que en el amor no hay temor. Para no tener miedo te tenés que refugiar en Dios. O sea que el miedo está y que hay una alternativa al miedo. Sí. Claro, vos relacionás ese texto al amor de Dios. Sí. Pero también está el amor... No, pero el amor personal también. Fíjate que un nene tiene miedo y está en la mano de mamá, ya se relajó. O prende la luz y vio que estaba la mamá y ya en el amor de esa persona que te cuida, que te cobija. El miedo sería como el antónimo a la confianza. Es Como lo opuesto a confiar. a confiar. Cuando yo confío no tengo miedo. Un nene vos lo parás acá arriba de la mesa, le decís, vení. Y el pibito va y se tira, y decís, está re loco, ¿cómo le da miedo tirarse? Y porque confía en el padre, en la mamá que lo va a agarrar. Ahora, uno grande, no, ni ahí. No O sea, te tirás. me haces recordar alguna vez utilicé este ejemplo personal, ¿no? Mi hijo, cuando yo lo llevaba a la escuela, me soltaba la mano y corría, iba adelante, iba y venía. Pero se daba vuelta. Y cuando llegaba a la calle, me Ahí esperaba, está. me agarraba de la mano y cruzaba. No miraba para el costado, nada. Sabía que papá Y bueno. lo iba a guiar. Y la otra es que por ahí corren, pero se dan vuelta y ven que el papá o la mamá los está mirando. Y la mirada da confianza y saca el miedo, porque hay un otro que está. Cuando hay alguien que se hace cargo de vos, que te cuida o que te realmente suple lo que estás necesitando, desaparece el miedo. Mira, Vero de Corrientes dice que es la primera vez que nos ve. Mira, Qué bueno, ¿eh? Viste que yo di Bien. el teléfono porque siempre hay alguien que nuevo. se engancha. Dice, yo tengo miedo a que a mis hijos les pase algo. Bueno, eso me comparto Estamos yo, todos en la misma. todos en la misma. Claro. Mira, yo trabajo con fobias hace como 20 años. Entonces cuando ¿Tuyas o de los clientes? Depende de los dos. Las mías y las otras. No, las mías las tengo ahí controladitas. Pero cuando una mamá planteaba esto,
Le decíamos que, bueno, le dé libertad al chico, que lo ayude en su autonomía, que lo deje, probamos instrumentos contrafóbicos. Hoy por hoy, si los padres los pueden llevar, buscar, estar y cuidar, uno fomenta eso, porque la sociedad está brava. Claro, Entonces se mezcla todo, lo que es un miedo real y es un miedo imaginario. Hoy es real que pasan cosas. Entonces, este miedo que cuenta la señora está fundado sobre aspectos reales. sí. Está bien tenerlo. Sí. El tema es qué hacemos con ese miedo. Después me vas a decir. No, tomar recaudos, que no nos paralice, ver los horarios de los colectivos, de los transportes, ir con gente. Cada uno, viste que hay corredores escolares también cuando van los chicos al colegio. Sí, Como que sí, se instrumentan mecanismos de seguridad. claro. Que te quitan un poco el miedo. Un poquito. Un poco, no todo. Cristian de Alta Fidelidad Radio, en Monte Hermoso, Ah, mira, está transmitiendo el programa. puede ser, la Puede gente de Bahía ser. Blanca que trabaja allá. ¿Así? Sí. Creo en el miedo a la soledad. Creo que en Europa han creado un ministerio de la soledad y también al sufrimiento. Un ministerio de la soledad. Si yo ya había escuchado esto, porque es tanta la gente que está sola que amerita que haya alguien que se encargue de esas personas. Pero justamente tienen que ver con la omnipotencia. Empezaron a poderlo todo y no necesitar del otro. Y crearon esto de estar solos. Claro, Y ahora se dan cuenta que el otro es necesario. sí. O sea que el quedarse solo es un rasgo de omnipotencia, vos decís. Sí, sí, de que yo solo puedo. Pero el ser humano está creado para estar con otro. A mí me maravilla ver en Génesis, hagamos al hombre. ¿Quién? La Trinidad, ¿Le hacía falta a Dios una Trinidad? no, podía Sí, él era hacerlo. Dios. Bueno, pero él tenía esta idea de estar con otro, de comunidad. Y eso lo diseñó para nosotros también. Entonces es como un plan original. Claro, Cuando nos apartamos de ahí estamos solos. Y la soledad es sentida como amenaza y causa miedo. Real, porque podemos estar solos realmente, o imaginario. Podemos estar rodeados de personas que ninguna nos sirve y sentirnos solos igual. sí, que quizás es peor que esa soledad, ¿no? Bueno, por eso hay que reaprender cómo estar con el otro. Tengo miedo a perder a mi mamá, dice Silvina, antes de tiempo y que no me vea cumplir los logros. Claro, Silvina está tratando de realizar cosas y poder hacer feliz a su madre con Sí. estas realizaciones, ¿no? Los papás proyectan muchos en los hijos. Entonces, cuando hay una buena relación, el hijo quiere agradecer y agradar. Entonces, una de las formas es que el papá pueda ver lo que ese hijo logra. Y pensar en la posibilidad de que esa mamá no esté, angustia. Sí, Quizás tuvo otras pérdidas, se murió el papá, entonces lo tiene como registro. bueno, no dice tanto, pero sí, es un temor, ¿no? Eh, Mirá qué interesante. A ver. Perdón, dice, pero a mí el miedo no es de Dios, porque él dice, no temas, dice el Señor. Bueno, te traje como psicóloga, no como teóloga. No, no, está bien. En Timoteo dice que no nos dio espíritu de cobardía. Sí, O sea que está haciéndose cargo que está. Entonces contrarrestamos ese miedo que es natural con poder del Espíritu Santo. Obviamente que no es lo que quiere Dios para nosotros que vivamos con miedo. Tampoco quiere que vivamos con celos, pero es inherente al ser humano. ¿Quién le enseña a un nenito a tener celos? Está. sí. Sí, El ir claro, siendo el transformado. ideal sería vivir sin miedo, pero Todos los por salmos. nada estéis afanosos. Claro, Exactamente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Está. está. Todos los salmos de David es las corridas de David frente a los enemigos, muerto de miedo, paralizado, sintiéndose que se moría. Las descripciones que hace David, sintomáticas acerca de lo que es el miedo, es majestuoso. Cualquier libro de neurología lo tiene todo ahí. En los salmos de David. Sí, sí. Claro. Se hinchan los ojos, les agarra taquicardia, siente que se muere, transpira, se envejecen los huesos. Bueno, pero algunas descripciones de esas tienen que ver con pecados no confesados. Confesado, pecados no confesados y con estar ansioso, angustiado también. Sí.
con sentirse amenazado. Claro, nosotros cuando hablamos... sí, Perdona, el pecado no confesado también trae miedo. ¿miedo a qué? A la culpa porque te descubran. Entonces tengo miedo que me descubran. Claro. Entonces trae como consecuencia todos estos síntomas. Es Rosana, interesante el miedo. sí, Rosana de Merlo, yo tengo miedo a la rutina, al estancamiento, a la vida chata. Estoy desocupada y sola en la vida, sin familia y depender de alguien. No. Yo no sé si lo que le da miedo, el mensaje viene, pero dice, sola en la vida, estar sola en la vida, sin familia y depender de alguien, no lo soportaría. Toda mi vida estuve sola y no quiero terminar sola. Quiero un compañero, dice Rosana de Merlo. ¿Qué decís a ese mensaje? Está bien. Que diga lo que... Digo que igual rutina nunca va a tener. Porque No. justamente el miedo se da porque el ser humano está preparado para la rutina. Levantarse y hacer todos los días lo mismo. Lamentablemente eso no ocurre. Porque aparecen cosas que nos rompen la rutina. Y esas cosas nos preocupan. Y esa preocupación trae como consecuencia algunas veces el miedo. Claro. Entonces, ¿qué digo? Si eso le preocupa, que se ponga a trabajar con eso. La pregunta sería, ¿qué está haciendo para no terminar sola? Claro. Y trabajar la idea que no solamente un compañero es compañía. Hay muchas formas de compañía. Sí. Y generalmente se encuentra un compañero cuando dejamos de En el buscarlo hacer, obsesivamente y nos exactamente. empezamos a relacionar en otros ámbitos, con más personas. Compañero, pareja, lo que va a la par. En el proyecto que puedas estar, ver a quién le interesa también ese proyecto para acompañarse. Che, se llena no sé si vamos Sí, a me poder... quedé. Recién empezás. Pero empezás, A ver. ¿qué hacemos? ¿Contestamos o Sí, seguís? como quieras. ¿Por qué algunas personas no le tenemos miedo a una intervención quirúrgica y nuestros familiares sí? Dice Sebastián. Porque el miedo es aprendido. Se aprende en casa cuando somos chiquititos. Ah, mira eso, decímelo. Por ejemplo, tu mamá veía una cucaracha y gritaba y vos le vas a tener miedo a las cucarachas. Otra mamá dice, bueno, no es nada, es un bicho, lo pisa y listo. Lo desestimó, le sacó toda esa carga. Un papá tiene miedo a los truenos y el nene va a llorar y se va a esconder cada vez que haya tormenta o truenos. Otro va a decir, no es nada, qué lindo, el cielo sonríe. O sea que vos enseñás a tu hijo cómo ponerse frente a. Hay que ver qué significó las operaciones para cada persona. Claro. Por ejemplo, yo tengo un umbral del dolor muy alto. Me pueden operar, me pase todo y sigo, está todo bien. Mi hijito, que vos lo conocés, que nació y estuvo internado, es hacer referencia a una clínica, a un hospital, a una cirugía. Hasta el día de hoy, con 16 años, no se le puede sacar sangre. Porque su relación con todo lo que es médico es traumático. Entonces es aprendido. Ahora que puede racionalizar un poquito más, se puede ir calmando. Y si es aprendido, ¿se puede Sí, desaprender? lleva tiempo. Lleva tiempo, pero se puede desaprender. Exactamente. Dicen que las cosas tienen el valor que nosotros le damos. Ahora no me lo acuerdo, pero estaban esas personas en el bosque y sentían el rugido muy fuerte y estaban, pero aterrorizados. O sea que el miedo estaba referido a ese ruido tan fuerte. A la mañana cuando aclaró y vieron que ese ruido salía de un baflecito así, que estaba enchufado y era eléctrico, ahí desestimaron el miedo que tenían. Porque las cosas tenían el valor que uno le otorga. Entonces, bueno, el miedo es aprendido y también el valor que le queremos dar. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, qué miedo! ¿Miedo qué? Porque si me quedo sola me muero. Y ya viviste 20 años sola y no te moriste. Viste que todos los cuestionamientos que llegaron tenía que decir yo no quiero, pero hasta este mensaje que mandaron hoy estuvieron transitando esta época solas o solos. Y acá están. Es contundente, miren. No, te lo cuento. Traigo siempre a mi hijito porque vos lo conocés. Estuvo acá en el programa. Estuvo en el programa, sí. Él nace, me diagnostican que tiene parálisis cerebral casi al año, pero a los 5 meses, transitaba como un bebé normal. Estamos paseando en la costa con el carrito, con mi esposo, y de frente viene una señora con un nene con parálisis, todo torcido, babeando, yo sin saber lo que después me venía.
Entonces yo le digo a mi esposo, le digo, ay, pobre mujer, a mí me pasa algo así, yo me muero. Qué miedo, qué terror que te pase algo así. Yo hablando. A los meses me estaban diciendo que mi hijito iba a ser así, o era así, o tenía eso. Pasaron 16 años, no me morí. Por eso uno le pone palabras y no es, no sabe lo que es capaz de soportar o qué es lo real de lo que dice. Pero no te olvidaste que dijiste esa frase. No, no, porque digo, ay, me pasa algo así, yo me muero, qué terror. Soy Leonardo, a mí me da temor cambiar de trabajo, a pesar de que este flojo en el que estoy y me paguen mal. Bueno, ahí tenés un caso de alguien que por miedo prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Lo bueno Habría por que conocer. evaluar los pros y los contras. Sí. Dios lo bendiga, soy Aníbal de Puerto Deseado. El miedo instalado como patológico no es síntoma de depresión, de algún desequilibrio químico en el cerebro. También puede estar acompañado de desequilibrios químicos, también puede ser como consecuencia de otra patología, sí, está asociado. ¿Alguna carencia de algún mineral, de algún aminoácido en el cuerpo puede propender a darte miedo? Mira, el tema de los desajustes de tiroides y la anemia están muy relacionados a síntomas de depresión, de cansancio. Hay personas que hasta que no se hacen el chequeo y ve que tienen algo orgánico, tienen miedo de que le agarre un infarto, de morirme, de la taquicardia, que me dé no sé qué. Cuando se hacen el chequeo y ven lo que es, lo pueden tratar, el miedo baja. Bueno, Norma de Caseros es un miedo más teológico. Dice, tengo miedo a no discernir los espíritus. Bueno, como el discernimiento de espíritu es un don, en todo caso, Norma, pídale a Dios. Y hasta que no discierne, Claro. que haga lo que sí sabe. Y con eso baja el miedo. Hermoso programa, María de Santiago. El miedo paraliza. Pánico y miedo se conjugan. Sí. En primera instancia es el miedo, que es básico, que es real, que puede estar. Si ese miedo se asocia, porque el miedo siempre está asociado a alguna expresión que sé que lo genera. Tengo miedo al perro que me mordió o al perro que mordió a mi mamá que me va a morder. Pero a veces aparecen miedos que no están asociados a nada. Tengo miedo a esta copa que está acá y no sé por qué, pero ay, no la quiero ni mirar, me pone mal. Mira, ya empiezo a transpirar, se me pone el manchón en el ojo, me agarra sudoración, taquicardia. Esos son síntomas de fobia. La fobia, por eso me maravilla la Biblia. Ya escrito es phobos. Y la traducción es huida. Y la fobia hace que yo, ay, me quiero ir, no quiero ni estar con esta copa. Entonces vos querés huir, primero huís o evitás lo que te da terror. Pero después te paraliza, porque cuando agarra toda la sintomatología en el cuerpo, la persona tiene sensación de muerte. Se queda. Y te relatan, me voy a morir. Lo bueno es contar que de un ataque de pánico nadie murió. Eso es genial. Entonces una persona dice, queda tranquilo, de pánico nadie murió. ¿Cómo ayudas a una persona que tiene un ataque de pánico? Primero no hablándole, porque uno dice, tenés todo para estar bien, calmate, no va a pasar nada, y la persona está irracional. Entonces con estar al lado y después que puede empezar a respirar, eso ya por lo menos pasa el peor momento. Respirar profundo para oxigenar, para que se calme el taquicardia, el sistema simpático, parasimpático, hay todo con un correlato físico. En muchos casos está muy bueno y viene muy bien una medicación que se toma por 6 meses para abarcar bien el síntoma, pues si no la persona no puede actuar, pensar. Y después muchos quedan con lo que se llama una medicación de rescate o lo que llamamos contrafóbico. No la toman, pero saben que la tienen en la carterita, el bolsillito, les da tranquilidad. Ayudas. ¿Viste como los nenes cuando van al jardín? Que lloran porque tienen miedo que la mamá no está. ¿Qué le damos? El osito, la mantita, una fotito de la mamá en el bolsillo. Entonces no la usan, pero saben que está ahí. Bueno, con esto es lo mismo. El objeto transicional, le Muy dicen. bien, doctor, de Winnicott. Sí. Mientras que, No, claro, está vos ese sabés que objeto. mis hijos no tuvieron, que yo me acuerde, Se quería que yo me acuerde, hace tantos años, la menor tiene 45 años ahora. Pero mis nietos sí. la frazadita o algo de eso, la mantita. Sí, ¿cómo se llamaba? Era como
como un oso, pero que ya de tanto llevarlo y traerlo era una manta, Sí, ¿viste? una felpita. Sí, pero a los viajes, todo, tenía que ponerlo Bueno, ¿por qué? Porque eso ¿por le qué? daba seguridad, ¿Y le pero daba, por qué un objeto le da seguridad? porque el objeto es el cómo sí, representa a la persona que quizás no está. Todas las mamás culposas cuando volvemos a trabajar y están los nenes chiquititos, le dejamos un trapito con nuestro olor, una blusita. Entonces el nene siente eso y es como si estuviera la mamá. Es la transición, mientras que no está, está esto. ¿Qué es una mamá culposa? ¿Eh? ¿Qué es una mamá culposa? La culpa es pensar que no hice algo que tenía que haber hecho. Por eso también la culpa se construye. Porque hay culpas reales y culpas que nos meten los demás. Culpa real y culpa que nos inventamos nosotros. Claro. Que no sos culpable por salir a trabajar, pero Pero muchas sos veces... responsable de asistir a esa persona que trajiste al mundo, de cubrir las necesidades básicas, el afecto también. Entonces hay que hacer un lindo equilibrio. ¿Vos a veces te sentís culpable? No, me siento de todo menos culpable. No, los amo mucho y ¿Cuántos chicos tenés? dos, Dos. Juan Pablo y Connie. Y, digamos, trato de hablar mucho, explicar, ellos entienden. Sí. Recuerdo hicimos un programa con Miriam, trajo a su hijo, Que se mandó no me acuerdo, pero de las malas palabras. bueno, ¿Te acuerdas? no me acuerdo, pero me acuerdo que ustedes pudieron contar lo que significó y lo que significa en el día de hoy, ¿no? Criar a un chico con esa discapacidad. Sí. El miedo que te genera la desconfianza del día después. Claro. Porque por eso el miedo es lo opuesto a la confianza. Hoy estamos confiados porque nos sentimos todavía con fuerzas, con recursos, con ganas y estamos. Pero pensar en no estar da desconfianza y nos genera miedo. ¿Qué va a pasar con él? María Esther dice, no tengo hijos, siempre tuve miedo a la soledad, a la pérdida de mis padres. Otro tema, la soledad. ¿Viste? Sí, sí. Mira, yo cuando estaba en radio y quería tener muchos llamados telefónicos, Hablaba de la hablaba de la soledad. soledad. Se sentían acompañados con vos, Salvador me claro. decía, che, pero no hablamos de esto hace 2 semanas. Claro. Sí, pero esto es un, ¿viste? El público se renueva. Bestseller. Claro. Busqué en primer lugar la guía de Dios y la ayuda de una psicóloga que sé que la puso Dios. Bueno, siempre es bueno buscar ayuda. Es un signo de omnipotencia cuando tengo un problema, no preguntar, no acercarme a quien me puede dar una mano, un consejo. ¿No? Y los que aconsejan no tienen que pensar que son dioses, que lo que dicen es la Son verdad palabras, última, claro. final y absoluta. Y el que escucha tiene que saber que no son personas, solo hay un Dios. Pero que bien viene que alguien Se te puede orientar o ver desde afuera. ver desde afuera. Nosotros decimos, si alguien está en la pileta nadando y el de al lado se está ahogando, es muy probable que el que mejor o más rápido lo vea es el guardavidas que está afuera para ver. Sí. Cuando uno está en la situación, algunas veces pega manotazo y no se da cuenta. Alguien de afuera, más objetivo, con otros recursos, puede ver distinto. Marta de Córdoba cita un texto que vos mencionaste, el perfecto amor echa fuera el temor. Otro mensaje desde San Luis. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, dice, en el Señor. Bueno, esto es algo que los cristianos tendríamos que aprender a hacer, ¿no es cierto? Todos los textos para el miedo, para la preocupación, tienen como premisa la acción. La única forma de no tener miedo es haciendo. No hay nada que se resuelva pasivamente. Fíjate, dice, pongo en ti mi confianza, es racional. Poner, depende de la voluntad de uno. Hay que hacer. Claro. Para contrarrestar hay que hacer. Lo único que saca el miedo, la ansiedad es hacer. Porque quedarnos en el pensamiento no resuelve nada. Por eso me maravilla, dice, no se turben ni tengan miedo. Turbar es mental, ese revoltijo que te agarra. Y como resultado de ese revoltijo del pensamiento, viene el miedo. Si vos ordenás tu pensamiento, se va el miedo. Me viene un himno viejo, que yo sé que vos lo sabés de memoria, yo no. No sé. En mis angustias.
Todos los días consuelo me da. En mis angustias me ayuda Jesús. Sobre mi alma. Sobre mi alma derrama su luz. Cada momento. Cada momento conmigo está. Cada momento lo veo en mí. Qué lindo himno. Mirá, me vino a la mente ahora, debe ser 30 años. Porque es la confianza. Cada momento me ayuda, guarda, Señor, me ayuda, cada Señor. momento en tu paz y tu amor. Vida abundante. Vida abundante. Yo tengo en ti. Tengo en ti. Cada momento Tú vives en mí. mí. Qué Y te bárbaro. acuerdas de mí también. Te acuerdas de mí. Sí. Ay, qué bueno. Cuando un nene tiene miedo, ¿qué hace? Va a buscar a papá. Se mamá. esconde. Se esconde. Se esconde para refugiarse. ¿Por qué la Biblia es tan hermosa cuando habla de la roca, del refugio, de la torre a quien corro, en el hueco de las manos? Pues es la expresión más clara del cuidado sobre el miedo. Por eso te acordaste de este himno. Uy, me está analizando. No, pero te acuerdas de mí, me guardas. Sí. Sí, no me vino la frase inicial. En mis angustias me ayuda Jesús. Angustia y angosto. Angosto. Sentirse. Se angostan los sistemas del cuerpo. Por eso, si estás angustiado, te ahogas, te agarras. Si sos asmático, te agarran peores alergias. Si tenés problemas digestivos, te agarra úlceras, colon irritable, el top de la temporada. Se angostan los sistemas. Y todo eso ayuda de soporte al miedo. Que cuando te da miedo tenés retorcijones, taquicardia, sudoración. Mirá qué maravilla el ser humano, todo relacionado. Lo vemos todos los días, somos martes, Osvaldo de Santa Rosa, La Pampa. Gracias por son de mucha bendición. Pastor Lucho, otro, todos los días con la edad de mi iglesia. Hay mucha gente mayor sola y yo no quiero eso para mí. Yo no sé quién sos, ¿sabés qué haría? Juntar a todos los solos. Andá y acompañá a esos solos que te parecen que están solos, para que dejen de estar solos. Claro. Y cuando ellos dejen de estar solos, vos vas a dejar de estar sola. Se arma re lindo grupo. Sí. Viví Ibáñez de Rosario, siempre vemos el programa, mi esposo y yo, está muy bueno, me animé a escribir. Oh, bueno, Mirá. rompió el hechizo. Se le fue el miedo. Se le fue el miedo. No se sintió amenazada. Sí, no digo el nombre y apellido. Me llamo Gabriela. ¿Cómo manejo el miedo al tener que dar un examen? Oh, este es El miedo escénico. Teniendo seguridad, estudiando. Estudiando, Es así, está acá el kinesiólogo que estudió. claro, respirando hondo, estando... el miedo, lo contrapuesto es la seguridad. Entonces, puede tener miedo, pero tranquila. Vos sabés que yo era profesor de matemática y tomaba examen a los alumnos que se iban a diciembre y a marzo. No sé si ahora existe eso. Sí. Ahora hay febrero, marzo y un poquito más para darle todas las posibilidades, pero sí. Y un día estaba haciendo la carrera de la licenciatura y me toca dar un examen de economía. Así que fui, estudié con otros y decidimos darlo oral, no escrito. Nos sentíamos. Y yo, mientras nos preparamos, estando muy afilado en el tema matemático, en la matemática todo. Y yo cuando tomaba examen y algún alumno me decía, tengo miedo que no me acuerdo nada. No estudiaste nada, yo pensaba, no estudiaste nada. No, tranquilo. Hasta que me tocó a mí. Claro. El tipo me pregunta y me Blanco. bloqueé. Me daba risa porque yo recordaba que en La la misma relación de los situación yo había bobochado a alguno, lo había mandado a marzo. Mis compañeros dicen, pero si vos nos explicaste eso, decíselo. No me salió nada. Bueno, ahí lo tenés que calmar y decir tranquilo, en algún lugar está. Si está estudiado, está. Sí. Lo fui a dar después escrito, porque no pasaba por otro puesto, lo aprobé. Pero me acuerdo de eso como un momento que el miedo, no sé el miedo a qué, el olvido me paralizó, ¿no? Pero qué importante es la pregunta que hacen. Miedo a dar un examen. El examen tiene que ver con la seguridad adquirida por el estudiar, pero también por la autoestima que tenga cada persona. Bien es construido. Que le decían de chiquitita si podía, si no podía, si iba a ser difícil, si otro lo hacía mejor que ella.
Sí, ahora el peligro hoy no es tanto de que los chicos tengan bajo autoestima, pienso yo, ¿eh? Te sorprenderías. Claro, pero es porque los padres les crean una falsa, Ojalá le crearan falsa autoestima. ¿sí? La mentecita es como que viene vacía y se va llenando de todo lo que los papás decimos. Ujú. Si los papás no decimos, dicen otros. Por eso tanto bullying. Yo siempre cuento lo de Juan. Juan es discapacitado y tiene todo dado para ser bulineado y para tener autoestima así chiquitita. Y nosotros nos esforzamos a decir, vos podés, mira qué bien, lo lograste. El tipo tiene una autoestima, lo cargamos y decimos autoestima 1000. Pero porque hubo alguien que le cargó esa cabeza. Si lo hubiésemos mirado con lástima, sobreprotegido, que también lo hacemos, hubiese sido más fácil que venga a morar otra palabra. Entonces lo que no llenamos los papás lo llenan los de afuera. Entonces los papás hoy lo llenan de, estás gordo, estás flaco, te compré, tenés, no tenés. Y hay chicos muy vacíos intelectualmente. Es re triste y las autoestimas sí están chiquititas. Mira, Sí. Vemos que se llena el mundo por delante. pero es Y todo ya diría, decime de lo que careces y yo te voy a decir de lo que haces alarde. No es más que una impronta para ¡ay, qué bueno subsistir. eso, che! Sí. Está buena, te gustó. Sí, claro, porque la típica- generalmente queremos mostrar y hacemos alarde de algo que en realidad no Claro, tenemos, ¿por qué lo querés mostrar? porque te falta. Claro. O te faltó. Y trabajaste tanto para compensarlo que ya te fuiste para el otro lado. Excelente programa, cuántas dudas nos saca Fabiana de Galvez. Alguien me dice, yo tengo miedo a volar en avión. Este tipo de fobia, de volar en avión, de ir en barco, Bueno, pero relacionalo con lo mismo. Porque en el avión vos no dependés de vos. Es la falta de seguridad, dependés del otro. 100%. Entonces no te queda otra que confiar. O usar un sublingual o alguna pastillita de ayuda para poder relajarte y poder volar. Sí. O hacer un análisis racional. El Lo que avión pasa es que el es análisis racional No, tiene empezar. sus contras también, porque hubieron aviones que se cayeron. Sí, pero en general hay miles y miles de vuelos todos los días y se caen muy pocos aviones. Todo bien, pero el que es fóbico necesita que se haya caído uno. Sí, pero yo le digo, el lugar el más peligroso en la Tierra, ¿cuál es? La Acá, cama. en la cama. La ¿Cuál? cama. Y claro, si la gran mayoría se muere en la cama. Esa no la sabía. Pensé que los accidentes de tránsito. No, la mayoría de las personas se mueren en la cama. Entonces, si vos haces estadística, No sabía eso. claro, si haces estadística, la cama es Bueno, un hay lugar otros peligroso. Bueno, Y no algunas es así. veces Por el eso la insomnio estadística. relacionado con el ¿Qué? miedo a dormirse. ¿Cómo? Algunas veces personas que sufren insomnio está relacionado con el mira. miedo a dormirse. No No es, todo lo que no sale. es el caso mío. Yo tengo miedo a la muerte, me agarra mucho pánico, me agarra dolor de cabeza Mira. y mareo. Soy Nora. Claro, yo le pregunto a Nora si Sí, lo tiene resolvió. confianza en el Señor. Claro. El Señor le dijo a sus discípulos, no estén preocupados ni ansiosos. Yo les voy a ir a preparar un lugar para ustedes. La muerte se convierte en un lugar, a un ambiente, a un estado superior, sublime. El domingo prediqué sobre el cielo. Y si alguien quiere ver el programa, si podemos poner la gráfica de la página de la iglesia, allí está grabado. Y hoy vino a hablar conmigo una persona que no estuvo en la iglesia, que le recomendaron que lo leyera, que lo escuchara, y me dice que le fue de bendición. Bueno. El cielo es el lugar maravilloso que Dios está preparando para nosotros. No solamente no deberemos tener miedo de morirnos, tenemos que tener ganas de morir. No lo hacemos, no apuramos la situación, porque primero eso depende de Dios, y en segundo lugar estamos aquí para cumplir un propósito. Y el día que cumplamos el propósito por el cual Dios nos creó, nos da las urras y nos recibe allá en el cielo, ¿no es cierto? ¿Qué hago con el nene de 15 años que no apaga la almir? El nene de 15 años, mira. Es muy bueno el programa, Dani de Zárate. ¿De dónde aprendió a esto de dormir con la luz prendida? Y a los padres se la dejaron prendida para que se quede, Bueno, que se quede confiado, sí. Hay que hacer un trabajo del caminito inverso, que significa la luz, qué pasa cuando está la luz prendida, otra vez la confianza. Se aprende.
Se desaprende eso. Se desaprende el miedo y se aprende a confiar. Estoy casada hace 40 años. Me aterra pensar que mi esposo pueda morir antes que yo. Tío, de solo pensarlo. Bueno, el miedo a la pérdida. Sí, a la pérdida del ser querido. Y siempre se habla de dos miedos básicos, Sí. al ataque y a la pérdida. Son como los miedos universales. Miedo al ataque, miedo a la pérdida. Está en el ser humano. Y perder algo querido, y sí, es súper doloroso. No, pero una cosa es saber que uno dolor y otra cosa es tener miedo a esa situación. ¿Están relacionadas? Sí, es lo mismo. Es lo Porque es mismo. una situación amenazante. Claro. Tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo que la persona amada no esté. ¿Por qué tengo miedo? Porque eso me va a dar un dolor incalculable. Sí. De todas maneras, no que Sí, no no lo va a dice el poder. nombre, pero aún eso se supera, ¿no? Sí, por eso te digo, te contaba lo de Juan, por eso, porque uno no tiene idea para lo que está preparado Hasta que no lo vive. hasta que no lo viva. Soy enfermera, hago muchas punciones porque dan miedo. A veces pensar que me puede pasar a mí o a alguien de mi familia, Gabriela que dice eso. Claro, todos tenemos miedo a la enfermedad también, Sí. ¿no? La amenaza a la integridad física, al Claro. estar sano y contra una enfermedad. Ahora, hay gente que es como fóbica, no es la palabra. ¿cómo es? Hipocondríaca. 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 Vos me adivinás No, la porque palabra condró- que a mí no me sale. Claustro, hipocon, Sí. R. Mira vos, bueno, mira vos. No, pues estamos hablando de los síntomas del cuerpo. Hay personas que escuchan una enfermedad y ya piensan que la tienen. Sí. Por eso necesitan ir al médico que les corrobora y una vez que el médico le dice no tenés nada, ahí se pueden permitir en pensar que hay otra cuestión. Pero si quieren seguir sintiéndolo, lo van a seguir sintiendo. Si quieren, hay gente que quiere tener miedo. Que no puede desprenderse de esas sensaciones. ¿Nunca escuchaste gente que compite en la comunicación por los dolores? A ver. ¿Cómo andás? Bien, estoy que no doy más de la cervical. ¿Cómo me vas a decir a mí que estoy con el ciático? Y yo la semana pasada estuve con el ecodoppler. Y su tema de comunicación es eso. Acá Sacándolos de eso. el cámara es kinesiólogo y tiene un montón de clientes esperando que lo trate. Me imagino que que me duele acá. A ver si Rafa El me tema es saca que si dejan este el dolor, después te extrañan. ¿Qué saca? ¿Qué dolor tengo? Una vértebra aplastada. ¿Me voy a morir? ¿Viste? Está ahí. Muy bueno el programa. Sufrí depresión y casi me internan en un hospital tales. Tenía esquizofrénica y gracias a Dios fui libre, creyendo al Señor, me sanó. El miedo es horrible, te hace creer cosas que no son. Sí, también. El amor vence el temor. Oscar de Mendoza, qué bueno esto, ¿no? El miedo te hace ver todo El miedo te oscuro. nubla el pensamiento. Sí. Entonces no pensás con claridad. Pensamiento está turbado, como decíamos antes, alterado. Se introducen un montón de ideas que no tienen nada que ver. Entonces aparece de todo. Sí. Charla un poquito. Decime, si yo soy una persona que tengo miedo, ¿cuáles son los pasos que tengo para liberarme de ese miedo o vencer ese miedo? Mira, en Proverbios, que me encanta y no me canso de repetirlo, dice, somos lo que pensamos. Tal es su pensamiento, tal es él. Los pasos sería rever qué estamos pensando. A mí pasa esto, yo me mato. A mí me pasa esto, yo me mato. Y Job decía, de los males que temí, de los miedos, muchos me sobrevinieron. Uno se condiciona. Entonces, lo primero sería alinear nuestro pensamiento con Dios. Y Dios dice que Él guarda en paz a la persona que pone su pensamiento en Él, porque en Él ha confiado. Entonces, una parte se la tenemos que hacer nosotros, poniendo nuestro pensamiento en Dios para que tenga claridad. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho es a cantar También. himnos. Que alguno ¿no? afligido. Como este que empezamos a cantar. Y ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Por eso te dejé hablar. En mis angustias me ayudas, sobre mi alma derrama su luz. Todos los días consuelo me dan, cada momento conmigo Él está. Cada momento me guarda, Señor.
cada momento en tu gracia y tu amor. Vida abundante yo tengo en ti, cada momento tú vives en mí. Si hace bien la segunda casera. ¿Viste? Casera. Cristo es mi roca, mi libertador. Él es mi escudo, mi gran defensor. Todo elementos para confiar. En mi conflicto al Señor miraré, cada momento y Salvador seré. Si de Él no tenés lugar para que te agarren los miedos. Claro, Mente alineada con Dios. claro. Enfoque, mirada en Dios. Lo que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando se bajó del barco, extraordinario. Mientras miraba, Mientras lo ese miraba Jesús, pasaje es colosal por el tema del miedo. Claro. Contalo, contalo. Porque la gente no sabe de qué. yo te voy acotando. Estaban los discípulos en el barco, un barquito eran, ¿eh? Apenas entraban 12 personas ahí, no sé cómo. Y en medio del mar se despierta alguien y dice, mira, ahí viene Un alguien fantasma. caminando. Viene alguien caminando por agua. Y entonces ya, es el Señor. Y Pedro, Hermoso Pedro. claro, Mandado. todos los otros hicieron de público, pero Pedro se bajó del barco y empezó a caminar por arriba del agua, como un milagro, puestos los ojos en el Señor. Y de golpe empezó a ver las olas, la tormenta. Empezó a pensar, debe haber como... La palabrita ahí es pero. Pero, O sea, mientras miraba a Jesús, todo bien. Pero en cuanto vio las olas por abajo, los vientos por arriba, todo lo que lo se rodeaba, empezó a hundir. se empezó a hundir. Por eso te digo, los miedos muchas veces están basados en lo real. Si vemos todo lo que nos pasa alrededor, da para tener miedo. Si ponemos la mirada en Jesús, como dice Colosenses, escondidos en Él. Y después ahí en otro texto dice que corremos una carrera. Puesto los ojos. Tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, ¿no? Mirarlo a Él, mirarlo solo a Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro frente al miedo también. Oportunos, qué bueno. ¿no? Sí, el socorro. Cuando uno tiene miedo, y el socorro viene de Él. La Sí. imagen de esta palomita en la roca en el medio de la tormenta, ¿quién lo supera? A ver, otra vez, hiciste una metáfora o una historia que la gente no conoce. Se hizo un concurso de cuadros de que hablan cuadros de la paz, de la tranquilidad. Entonces todos pintaron paisajes hermosos, de praderas, lagos, donde obviamente había paz. Pero dicen que el cuadro que ganó, el pintor que se llevó el premio, fue una tremenda tormenta, olas golpeando el acantilado, pero en una cueva, una palomita con una Tranquila. ramita en el pico, tranquila, estaba cobijada por la roca. Y ese ganó. Esa es una imagen más clara de lo que nos sucede a nosotros. No estamos en una pradera donde no hay problemas y es todo pum para arriba. Estamos en una tormenta. Van a tener miedos, aflicciones, zarandeos, angustian. Confíen, yo vencí, dijo. No hay mucha magia en esto. La forma de poder con el miedo es la confianza. Ahora, como humanos sabemos que confianza en lo humanamente posible no nos resulta. Por eso nosotros contamos con nuestra confianza en Dios, que sí nos resulta. Mira, frente a los miedos, la fobia es el tratamiento de una persona que cree y que no cree en Dios. Las dos pueden superarlo y salir, pero la persona que cuenta con la ayuda y la confianza en Dios sale mucho más rápido y tiene recursos extras. Ese famoso psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, Víctor Frank. Víctor Frank, él justamente trabaja el tema, estaba en los campos de concentración y veía que algunos sobrevivían
más que otros. Bueno, es el creador de la frase, no importan las circunstancias, sino lo que yo hago con ellas. Estaban todos expuestos a lo mismo y cada uno respondía a esa circunstancia de manera distinta. Y los que tenían fe tenían un Dios. Gracias, Miriam, por A vos. ayudarnos a reflexionar, aunque el programa lo hicieron los televidentes Sí. con sus aportes, y la verdad que es una cosa que me gusta mucho, que sea un diálogo permanente, porque si no podríamos entrar a delirar y irnos y contestar preguntas de esta manera. Por eso hago el programa en vivo la mayor cantidad de veces, para poder tener este aporte de la audiencia. Le recito el coro del himno. Decirle: cada momento me guardas, Señor, cada momento en tu gracia y tu amor. Vida abundante yo tengo en ti. Esa vida abundante es una vida en donde vencemos el temor y el miedo. Cada momento tú vives en mí, que esa sea su experiencia y la mía. Que tenga una buena noche, nos encontramos mañana.